Bueno, mis hermanos, les damos la bienvenida a este ayuno, a los que se están conectando. Le damos gracias a Dios por esos ayunos de 40 días. Amén. ¿Cuántos han recibido en estos ayunos? Amén. Ha sido de gran bendición para todos. Amén. La palabra del Señor, hoy vamos a tratar la alabanza. Amén. Como un medio de gratitud. Amén. Y quiero que saque ahí donde usted está su Biblia, por favor. Saque su Biblia. Prepare la palabra de Dios. Y vamos a ir a Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Amén. Cuando lo tengamos, decimos un fuerte amén. Primera de Tesalonicenses 5, 18. Vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de ¿quién? De Dios para con vosotros. Vamos a tomar eso como un abrebocas y vamos a orar. Amén. Padre, te damos gracias, Dios, por un día más de vida, Señor. Te damos gracias, Señor, porque estamos aquí de pie, Dios, porque tenemos un día más en el cual podemos respirar, Dios. Un día más que estamos con nuestra familia, Dios. Un día más que estamos gozosos, Dios, de compartir tu palabra, Dios. Hoy te agradecemos, Señor, de todo corazón, Señor, queremos aprender más de tu palabra, Señor, y te pedimos que tú seas enseñándonos en esta mañana, Dios, que tu Espíritu sea tocando cada vida, Dios, de los que estamos aquí, de los que nos están viendo, Dios, que tu presencia inunde de una manera sobrenatural, en el nombre de Jesús, amén. Bueno, vamos a empezar con este versículo, ¿y qué nos dice? Dice, 18. Dice, dad gracias a Dios en todo. Entonces, pregunta, ¿qué fue lo primero que usted hizo cuando se levantó hoy? ¿Seguro? Amén. ¿Qué pasa? Normalmente el ser humano es un poco desagradecido, ¿sí? Hay algunos que han aprendido y hemos aprendido a agradecer al Señor, pero hay personas que no conocen, que no saben qué es agradecer, ¿sí? Y más de una vez en esta semana yo sé que hemos sido desagradecidos, ¿sí? Tal vez no diciéndoselo al Señor, pero sí con nuestros actos, ¿sí? No hemos sido muy agradecidos con Dios. Entonces, ¿qué pasa? Dice aquí, darle gracias a Dios, ¿en qué momento? En todo, porque esta es la voluntad de ¿quién? De Dios. Él le ha dado a usted la vida. ¿Qué más nos dio Dios hoy? La salvación. ¿Qué más? Una oportunidad de ver a nuestra familia. ¿Y Él qué desea? Que seamos agradecidos. No hay nada mejor que uno sea agradecido. Amén. Yo sé que cuando los papás le dan algo a los hijos, esperan que los hijos sean agradecidos. Sí, lo mismo es Dios. Él nos da todo esto y quiere que nosotros le demos gratitud. Él no nos está pidiendo nada más hoy, sino gratitud. Amén. Entonces, para saber qué tiene que ver la alabanza, necesitamos saber qué es la alabanza. ¿Alguno sabe qué es alabanza? Uno solo. Al- Señora, cantar, ¿qué más? Otra palabra. Ofrecer a Dios sacrificio, agradarlo, servirlo. Todo lo relacionamos con qué? Con canciones, ¿cierto? Uno lo relaciona más que todo con canciones, ¿sí? Pero la alabanza no es solo música. No, no es solo música. Cuando yo le digo te amo a Dios, lo estoy alabando, le estoy dando honra. Amén. Entonces, ¿la alabanza qué es? Dice, es la expresión de reconocimiento, de admiración y festejo a Dios por lo que Él ha hecho o lo que hará. Amén. Entonces, es reconocer a Dios lo grande que es por lo que hizo, por lo que ha hecho y por lo que va a hacer. ¿Sí? Entonces, hay una canción que se llama ¿Cuán grande es Él? ¿Cierto? Ustedes todas la conocen, ¿cierto? Esa canción, mi pregunta es, y eso lo preguntan mucho, ¿ustedes qué opinan? Cuando cantamos cuán grande es Dios o cuán grande es Él, ¿es porque a Él se le olvidó que Él es grande? Entonces, ¿por qué cantamos cuán grande es Él? Porque a nosotros se nos olvida que Él es grande.
Aunque uno dice, uy, pero ¿cómo así? De verdad, a nosotros nos olvida. Cuando cantamos una adoración y nos quebrantamos es porque estamos reconociendo, estamos acordándonos que Dios es grande, que Él nos puede sacar. Todos aquí sabemos que Dios nos puede sacar de dificultades, ¿cierto? Pero se nos olvida, ¿cierto? Por eso la Biblia repite mucho, no se te olvide, ¿sí? Por eso la Biblia repite también, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. La Biblia repite mucho, ¿por qué? Porque se nos tiende a olvidar todo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa aquí? La alabanza es una expresión de reconocimiento por lo que Él hizo antes, por de donde nos sacó, nos acordamos de donde nos sacó, por lo que va a hacer y por lo que hará. Lo está haciendo, sí. Ahora, la alabanza va muy unida con la parte que es adoración, ¿sí? Cuando uno normalmente pregunta a músicos cristianos, en este caso adoradores, ¿qué es alabanza, oración? Ellos lo clasifican como alabanza es lo rápido y adoración es lo lento, ¿sí? Hay hartas maneras de clasificar las cosas. Esa podría ser una manera, se escucha feo, pero vaga de clasificar eso, ¿sí? Pero ¿qué pasa? La adoración, ¿qué es? Dice aquí es un acto de reverencia, humillación y entrega a Dios por lo que Él es. Es un acto de reverencia, de entregarme, ¿sí? Por eso cuando estamos en una adoración nos entregamos. No, qué pena que se los diga, pero no miramos al que está aquí, no miramos al que está acá. No, es mi acto personal, amén. Es un acto en el cual yo me entrego, yo me humillo. Sí que es muy diferente a la alabanza. El adorar o alabar involucra todo nuestro ser, todo, ¿sí? Y es algo que inicia internamente, ¿sí? No inicia externamente, no. La alabanza y la oración inicia internamente, inicia de nuestro corazón, desde nuestro ser. Y se expresa externamente, ¿sí? Que es cuando empezamos a llorar, cuando el Señor nos toca, cuando empezamos a levantar las manos, ¿sí? Pero todo inicia, ¿desde dónde? Desde adentro, o sea, internamente, amén. La verdadera alabanza se manifiesta de esa manera, ¿sí? No es venir aquí a recochar, saltar, gritar, no, ¿sí? La alabanza es interna y uno siente cuando está adorando y está alabando a Dios, amén. Y Dios habita en las alabanzas de su pueblo. Amén. Vamos a leer Salmos. Hoy vamos a leer harto la Biblia. Así que vamos a leer Salmos. Salmos 22:3. Salmos 22:3. Amén. Salmos 22:3. Hablando de que Dios habita en qué? En las alabanzas de su pueblo. Dice, pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel, de tu pueblo. El Señor habita en las alabanzas. Por eso cuando le decimos alabe a Dios, le decimos que lo adore con todo, o sea, aproveche esos tiempos de alabanza, esos tiempos de oración. Dice aquí que el Señor habita en las alabanzas ¿de dónde? De su pueblo, ¿sí? Ya vimos que alabar y adorar es honrar a Dios, ¿cierto? ¿Cierto? Vamos a ir rápidamente a 1 Samuel 2:40. 1 Samuel 2:40. Ay, 2:40, listo. Ay, no tiene. Ay, ¿qué pasó? Yo creo que sí, puede ser que sea segunda. Vamos a mirar. Segunda de Samuel 2:40, vamos a mirar. ¿Tampoco tiene? No. Bueno, hay errores, les pido disculpas. Bueno, la palabra ahí del Señor en ese versículo, que se los dejo de tarea, dice que Dios honra a los que le honran. La alabanza es una manera de honrar a Dios. Entonces, cuando yo honro a Dios, ¿el qué hace? También me honra. Debemos tener en cuenta que yo no honro a Dios para que Él me honre. No, yo lo honro a Él es porque yo lo quiero honrar. ¿Sí? Es como decir, yo vengo a la iglesia porque yo quiero que Dios me bendiga. Y eso está mal, ¿cierto? Venimos a la iglesia es para qué? Para que Él enseñe lo que tengo, yo pueda sacarlo, adorar a Él, ¿sí? Y no vengo para que Él me dé y me dé y me dé, sino para yo recibir. Amén. Yo vengo a la iglesia es para recibir. Ahora, ¿qué pasa aquí? Según ustedes, ¿quiénes deben alabar a Dios?
Todo, por ahí creo que, mira, acá hay un versículo. Todo lo que respira, ¿qué? Alabe a Dios. Amén. Vamos a hacer una pequeña actividad chiquita. Sonemos. Entonces, yo voy a decir el nombre de un hermano y ahí encontramos unos versículos en las paredes y los van a leer. Amén. Entonces, mi hermana Gladys, lea cualquiera que le guste de esos que están ahí en la pared. Dice, mirad, bendecid a Jehová. Mirad, bendecid, mirad. ¿Bendecid a quién? A Jehová. A Jehová. Vamos con un hermano ahora. Cualquiera, mi hermano. Por favor, el que le guste. Amén. Todo lo que respire, alabe a Jehová. Listo, otra hermana, por favor, que lea otra parte. Sobran dos, el de allá y el de allá. Una hermana, cualquiera. Más gracias seas dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Sí notaron que aquí hay muchas promesas? Y uno a veces entra y ¿qué pasa? No es agradecido porque no miró esas promesas y no las tomó. Esas promesas están ahí para que usted las tome. También para que usted se acuerde. Acá dice todo lo que respira alabe a Jehová, ¿cierto? Entonces, ¿quiénes deben alabar? Todos, niños, grandes. Los animales alaban a Jehová, ¿sí? Las plantas, todo. El agua, todo, porque es creación ¿de quién? De Dios, ¿cierto? Y qué mejor que también que, bueno, que el planeta le adore, pero qué bueno que cada uno de nosotros le adoremos, porque Él envió a su Hijo y se entregó por nosotros, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa aquí? Dice, todo lo que respira alabe a Jehová. ¿Usted respira? Entonces tiene que adorar a Jehová, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que adorar a Jehová? ¿Por qué? Por agradecimiento, ¿cierto? Por agradecimiento, amén. Entonces, ¿quiénes deben alabar a Jehová? Todos, amén. Y existen muchas expresiones de alabanza. Hay muchas maneras de expresar la alabanza, ¿sí? Y existen muchas formas, pues, bíblicas que podemos expresar. Empezamos, expresiones orales, por medio de la boca o de los labios, ¿sí? Vamos a ir rápido a Salmos 34. Salmos 34. Salmos 34. Amén. Qué habilidad de mis hermanos porque yo todavía no lo he encontrado. Ya. 34:1 dice, bendeciré a Jehová en todo, vuelve a repetir lo mismo, ¿sí? ¿Y su alabanza estará qué? De continuo en mi boca. Entonces, ¿qué pasa? Lastimosamente, uno alaba, uno está aprendiendo, no estamos aprendiendo, pero muchas veces uno alaba más que todo en la bendición y en la maldición, casi no. ¿Sí? Cuando estamos mal, aunque uno lo hace, pero es duro, ¿sí? No podemos decir que es un lecho de rosas y ya, fácil, no, es muy difícil. Pero se puede, claro. Entonces dice, bendeciré a Jehová en todo tiempo, ¿sí? La palabra de Dios nos muestra que hay tiempos, ¿cierto? Tiempo de nacer y tiempo de morir, tiempo de sembrar y tiempo de arrancar lo plantado, ¿cierto? Nos muestra que hay muchos tiempos y dice que bendecirá a Jehová en todo tiempo, no solamente en el nacer, sino también en el morir. ¿Es duro? Claro, claro que es duro, pero el Señor lo muestra en su palabra y el Señor no nos da cargas que no podamos llevar, amén. Entonces dice, en todo tiempo, amén. Y dice, y su alabanza esté de continuo. No solamente cuando nos levantamos hoy y dimos gracias, debe estar la alabanza en nuestras bocas. ¿Sí? Este mundo ahorita está, bueno, no está hecho, está como, bueno, tiene como una misión, un ejemplo, una misión de estresarnos a nosotros. En todo lugar usted se estresa. Usted va aquí en transporte, se estresa.
¿sí? En el trabajo se estresa, puede ser. ¿Y qué pasa? Uno debe alabar a Dios en todo tiempo. Que yo salí, como dice la hermana Elsa, que yo salí del Transmilenio y me metí en un cuazo. ¿Sí? Señor, bendícela. Sí, en todo tiempo. ¿Es duro? Claro que es duro. Pero dice que es en todo tiempo. ¿Sí? Que si llovió, malo, decía el pastor. Que a veces llueve, ay Señor, pero ¿por qué está lloviendo? ¿Qué está haciendo este día tan bonito? ¿Sí vieron este día tan bonito? ¿Le dieron gracias a Dios por este día tan bonito? ¿Y qué pasó? Ay, no, mucho calor. Que llueve, malo. Que no hace calor, pero hace vientecito, que frío, que no sé qué. Uno es muy desagradecido muchas veces, ¿sí? No es conforme. Y hay que tener en cuenta eso, ¿sí? Tal vez, muchas veces hemos visto que el Señor respalda mucho a sus hijos, amén. Me acuerdo una vez que nosotros estábamos, bueno, yo no estaba, yo estaba en otro ladito, hubo un evento en Manantial, ¿sí? Hubo un evento en Manantial, en el Campín, que creo que se llamaba Abre mis ojos, abre tus ojos, algo así, abre tus ojos. Y bueno, en ese tiempo, digámoslo así, hubieron dos que yo vi, cosas sobrenaturales que uno dice, uy, wow. Una de esas fue que íbamos de colores de camisetas, ¿sí? ¿Sí me haces saber, sí? ¿De qué hablo? Íbamos de colores de camisetas, amarillo, azul y rojo. Y nosotros íbamos de azul. Sí, íbamos de azul, sí, íbamos de azul. Y entonces iba el helicóptero, uno veía ese helicóptero bonito ahí, pasa a tomar fotos. Y cuando nos dieron la cartilla de la foto que habían tomado, los azules hacíamos una paloma. Sin necesidad, o sea, yo me acuerdo, y yo estuve ahí, el pastor nos dijo, hágase usted acá. Y no, todos nos ubicamos donde encontramos. Y los azules hicieron una paloma, que una paloma. Todos quedamos como, ¿sí? Y otra que vi, creo que empezó a llover o a briznar. Y el pastor detuvo y dijo, vamos a orar. Yo no estaba porque yo estaba en la parte de niños, pero me contaron, ¿no? Y oraron. ¿Y qué pasó? No llovió. ¿Sí? ¿Quién hace eso? Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay un pueblo unido que lo adora, que le habla. Amén. ¿Y qué pasa con esto? Muchas veces puede ser que esté lloviendo y alguien, digamos, alguien diga, Señor, yo quiero que deje de llover, queremos salir a jugar o algo. ¿Sí? Y el Señor puede ser que lo haga. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Yo me acuerdo, bueno, hace poquito, uno que tiene esos arranques raros. Yo me acuerdo que hace poquito había un río terrible en nuestra cuadra. Terrible, como todo, ¿no? Y dije, Señor, ojalá llueva. ¿Sí? Para que al menos que le bajen. Y el Señor me hizo ver y dijo, bueno, sí, yo puedo hacer que llueva. ¿Sí? Puede ser que se callen. Pero la gente que está en la calle se va a mojar. Y uno piensa en uno. ¿Sí? La alabanza no me lleva a pensar en mí. La alabanza lleva a pensar en Dios. Amén. Amén. No dejar de pensar en el yo, sino en Dios. ¿Sí? Ya dejo esto morir, dejo que esto no sea lo primero que yo vea todas las mañanas. Amén. Entonces, una de las expresiones es, como les digo, por medio de la boca o de los labios. ¿Sí? En este caso vamos a ir vamos a mirar Salmo 71, ahí cerquita, 71:8. Dice, sea llena mi boca de tu alabanza, de tu gloria todo el día. ¿Cuántos días hay a la semana? Al mes. 30, 29, 31. Todo el día. O sea, todos los días debemos mantener ¿qué? La alabanza en nuestra boca. Que todo lo que salga de esta preciosa boca alabe a quién. Bueno. Amén. Amén. Vamos a ir a Primera de Samuel 2:1, que la leyeron hace poquito, si no estoy mal, creo que fue la hermana Elsa. Primera de Samuel 2:1.
Señor, que haya dos. Ok. Bueno, no. ¿Qué? Samuel 2:1. ¿Qué dice el título? Cántico de. ¿Por qué cantó Ana? Agradecimiento, ¿cierto? Entonces, ahí vemos una parte que nosotros cantamos, debemos cantar y adorar en la bendición, por agradecimiento. Amén. El Señor aquí le cumplió un hijo y más adelante creo que decía la hermana, aquí en el versículo 5, dice en la parte C o B, hasta la estéril ha dado a luz 7 hijos. ¿Sí? Entonces, ¿ella qué hacía? Agradecía. ¿Sí? Hubo un capítulo, sí, casi medio capítulo, más o menos, en el que ella que agradeció. ¿Es fácil agradecer la bendición? Claro. ¿Sí? Es muy fácil, porque uno está feliz, uno está gozoso de que Dios le cumplió. ¿Sí? Y eso está bien claro, uno debe agradecer por todo. Ahora, vamos a mirar en la parte de la prueba, si es fácil agradecer. ¿Y qué pasa cuando agradecemos en la prueba también? Vamos a ir a Hechos 16:23. Hechos 16:23. Hechos 16:23. Amén. ¿De quién está hablando aquí? De Pablo y de Silas. ¿Cierto? Y estaban en la cárcel. ¿Alguien sabe por qué estaban en la cárcel? Sí. ¿Se acuerdan que habían liberado a una mujer que tenía espíritu de adivinación? ¿Cierto? Se pusieron bravos, los mandaron a la cárcel. Y dice aquí el versículo, estamos en el 23, dice, después de haberles azotado, o sea, que les dieron duro. Mucho, dice mucho, ahí no dice, después de haberlos azotado, no, dice mucho, recalca esa palabra. Los echaron ¿en dónde? En la cárcel, o sea, no les bastó con azotarlos. ¿Sí? ¿Por qué? El diablo no le basta con tirarlo al suelo. Él quiere a usted encadenarlo. Él quiere que usted no predique. Él quiere eso. Él quiere eso. Ahora dice, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió al calabozo de más adentro y les aseguró que. Entonces, les aseguró los pies. Muchas veces, muchas veces el diablo encadena los pies, las manos. ¿Por qué? Porque él no quiere que usted avance. ¿Sí? Él quiere verlo ahí, él quiere, mejor dicho, verlo usted humillado. ¿Sí? Hasta lo mete en la cárcel más oscura. ¿Sí? Pero ¿qué pasa aquí? Yo estaba escuchando una predicación y una palabra que me marcó. Y decía que el diablo ese día cometió un error. Él siempre comete muchos errores, pero ese día cometió un error. Y fue que les amarró las manos, los pies, pero no les amarró la boca. Amén. ¿Por qué? Porque con la boca confesamos. Con la boca tenemos el poder para alabar a Dios y que Él haga cosas sobrenaturales. Amén. Por eso Dios nos dio la boca también. Entonces, ¿qué pasa acá? Dice, pero en el 25, pero a medianoche orando, Pablo, ellos hubieran podido decir, no, pero con esos azotes yo mejor me quedo sentado, tomo aire, respiro. No, ellos quisieron, oraron. ¿Y qué? Cantaban qué? Himnos a Dios, y los presos ¿qué hacían? Les oían. Entonces sobrevino ¿qué? De repente ¿qué? Un gran terremoto. Cuando usted adora, cuando usted deja ese confort, cuando usted no se deja dominar por el enemigo, porque la palabra dice que someteos pues a Dios, resistirá al diablo y ¿qué hará el diablo? Huirá. Entonces cuando pasa eso, ¿qué pasa? Una cosa o un evento sobrenatural, algo que usted no se imagina, ¿sí? Porque hay gente que no le gusta esa palabra, pero a mí me fascina esa palabra. ¿Saben por qué? Porque mi Dios no se mueve en lo natural nomás. Él se mueve ¿en dónde?
En lo sobrenatural, y que lo escuche la gente también. Dios se mueve en lo sobrenatural. Yo creo en un Dios que es soberano. Amén. Que mi Dios no se vara con, ay, no, es que me da pena en sobrenatural. No. Él se mueve en lo que Él quiera, porque Él es Dios. Amén. Entonces viene algo sobrenatural, en este caso que era un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas. ¿Se acuerdan también? Me acuerdo de algo muy chistoso, cuando Pedro fue encarcelado, ¿sí? Que habían otros hermanos en otra casa orando, ¿cierto? Y oraban, ¿y qué hizo Dios? Hizo algo sobrenatural y rompió los grilletes, ¿sí? Y me daba risa porque cuando llegó Pedro a la casa y golpeó, ¿qué hicieron? ¿Será que era Pedro? O sea, no creían. Dijeron, bueno, Señor, yo creo que tú lo vas a sacar. Pero ¿qué pasó? Cuando lo vieron no creyeron. ¿Sí? Y a uno le pasa eso, ¿cierto? Entonces debemos adorar a Dios en la prueba. En la prueba. ¿Amén? ¿Con qué? Con mi boca, con mis labios. ¿Con qué más podemos alabarle? Con la voz. ¿Amén? Vamos allá a Salmos 66:8. Salmos 66:8. Salmos. Un hermano, por favor, que lo lea fuerte. Perdón, es que me perdí. Sí, es que yo estaba leyendo el 65, sí. Bendecid pueblos a nuestro Dios. ¿Y hacer qué? Oír, o sea que la alabanza no queda solo en usted. La alabanza no es para usted nomás, para que usted la escuche, usted, mejor dicho, entre en la presencia del Señor y nadie más coge ese rato personal. No, es para todos. Para todos. Amén. Entonces dice, hacer oír lo que hacía Pablo. Pablo había cantado la canción, un ejemplo, ¿no? Juan Grande es el con Silas, ahí al ladito. No, el que hizo. A gran voz, para todos. Porque nosotros somos un instrumento para llevar la palabra a todos. Y si es contagiar, y si es necesario gritarla, lo debemos hacer. Amén. Para que el diablo así meta barreras, yo tenga algo para que él no, para contrarrestar, sí. Dice la palabra de Dios en Salmos 46:7. ¿Saben qué dice ahí sin necesidad de buscar? ¿Sí? ¿No? 46:7, ¿sí? Sí, tranquila. Dice eso, mi hermano, lea su merced del 46:7. Eso, mi hermano, 46:7. Yo cuando encontré ese versículo que me marcó, porque dice que Jehová de los ejércitos está con quien, con nosotros. Nuestro refugio es quién? El Dios de Jacob, porque nuestro Dios es el mismo antes, ahora, por los siglos de los siglos. Amén. Nuestro Dios no cambia. Amén. Entonces dice, con la voz, ¿sí? Debemos hablar maravillas de Dios. ¿A cuántas personas les ha usted predicado esta semana? Les ha dicho, mire, Dios ha hecho estas maravillas conmigo. Es necesario que prediquemos las maravillas de Dios, porque las personas también creen. Las personas dicen, si Dios lo cambió a él, ¿por qué no me puede cambiar a mí? Amén. Entonces vamos a ir rápido a Salmos 45. Estamos en Salmos 45, hay unas páginas antes.
Dice, ¿has aumentado, oh Jehová Dios mío, y tus pensamientos para quién? Con nosotros. ¿No es posible contarlos ante ti? Si yo anunciare y hablaré de ellos, no pueden ser enumerados. Dios ha aumentado sus maravillas con nosotros. Amén. Y es necesario hablarlas. Yo sé que todas no va a ser fácil porque pues Dios ha cambiado muchas cosas de nosotros. Amén. Pero es necesario dar ese testimonio a los demás. Y vamos a ir a Salmos 26:7, que habla también de las maravillas. Una hermana, por favor, otra. 26:7. Amén. Dice, para exclamar con voz de quién? De acción, de gracias. Y para contar que todas tus maravillas. Amén. Eso es uno de los propósitos también que debemos tener al momento de levantarnos. Amén. De proclamar todas las maravillas que Dios ha hecho. ¿Sí? No sé si usted ha salido hacia su terraza y mirado y ha dicho, qué gran pintor es mi Dios. Amén. Se ha puesto a pensar, no sé, tal vez Dios cómo crea todo esto, o sea, esa imaginación tan espectacular. ¿Sí? Uno ve, la pastora dijo que por la mañana yo creo que 5:30, 6, el amanecer era naranja. ¿Sí? Eso cuando estábamos en las oraciones aquí a las 6 de la mañana, uno veía toda esa parte naranja. A mí me gustaba levantarme antes de que saliera el sol, porque es espectacular. Usted ahí sí se puede dar cuenta que, para los que no creen, que eso no lo puede haber hecho así de la nada. No. Eso es Dios quien lo hace, amén. Y entonces dice, el Salmo que 26:7 dice, para exclamar con voz de acción de gracias y para contar todas tus maravillas, ¿sí? Por eso encontramos tantos cánticos en la Biblia, porque los salmistas vieron tantas maravillas que Dios hizo. Por eso hay 150 capítulos en Salmos. Amén. Y si miramos las demás maravillas que Dios ha hecho, o sea, como dice ahí, no podríamos enumerarlas, no habría un libro tan extenso, nos quedaríamos toda la vida. Amén. Pero es necesario ser agradecidos. Eso es con la voz. Ahora, aclamando voz de júbilo, de victoria y de alegría. Cuando estamos alabando a Dios, y yo o cualquier persona dice un grito de júbilo, no es ahí para gritar, no. Sí, y acá vamos a ver qué tienen que ver los tres. El júbilo, dice aquí, el júbilo es un término empleado para describir situaciones en las que las personas demuestran gran alegría, lo que significa que quien se encuentra así con júbilo, utiliza, digamos, en este caso, su cuerpo para expresarlo, ¿sí? En este caso salta, está eufórico, está feliz, grita, ¿sí? No puede contener, hay gente que llora, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? El júbilo es como un gozo que usted no, mejor dicho, no puede, usted gozoso ahí quieto, mejor dicho, no me miren. No, ese gozo es que, mejor dicho, usted no sabe ni, ¿sí? Es un gozo que sobrepasa, mejor dicho, aquí todo, ¿sí? Es una alegría. Entonces, cuando yo digo un grito de júbilo, es que usted ese gozo, de ese grito de victoria, ese grito de felicidad. Amén. Ahora está la voz de victoria, el grito de victoria, que vamos a mirar en Josué 6:16. Josué 6:16. Un momentico, Josué 6:16. ¿Qué dice? El título. No tiene título. Bueno, sí, en el capítulo 6, ¿qué dice el título? La toma de Jericó. Es que la Biblia tiene unas historias espectaculares, ¿no? O sea, la historia de nuestros antepasados, wow, espectacular. Dice, y cuando los sacerdotes tocaron las bocinas, la séptima vez Josué dijo al pueblo, gritad, porque Jehová os ha entregado la ciudad.
Cuando nosotros aquí hacemos un grito de victoria, es para que el reino de las tinieblas sepa que estamos victoriosos por Cristo, porque Él nos dio la victoria. Entonces, cada vez que se diga un grito de victoria, usted grite porque Dios le dio la victoria, amén. Por eso es que debemos gritar, no solo aquí para sacar un grito que se escuche hasta el tercer piso, no, es para que ellos sepan que Dios nos dio la victoria y que ellos están debajo de nuestros pies, amén. Dice, vamos a leer el 20. Entonces el pueblo, ¿qué hizo? Gritó, hubo obediencia y los sacerdotes tocaron las bocinas. Y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío y el muro que se derrumbó. Amén. Cuando hay grito de victoria no hay muro tan grande que el diablo pueda levantar, porque Dios nos da la victoria para romperlo. Amén. Y dice, el pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron. Cuando tenemos ese grito de victoria, es como diciendo, Señor, yo hoy me dispongo para que tú me des la victoria. Porque muchas veces nosotros no queremos. Dios nos da la victoria y nosotros, Señor. ¿Sí? Y Dios muchas veces se mueve de muchas maneras y nosotros interrumpimos esa victoria. ¿Sí? Entonces es necesario dar gritos de victoria. ¿Qué otro grito hay? De alegría. Esdras 3, 12 y 13. Vamos a ir rápido. Esdras, ¿dónde queda Esdras? Sí, en la Biblia, pero ¿en qué parte? Ajá. ¿Esdras qué? 3, 12 y 13. 3, 12 y 13 dice, y muchos de los sacerdotes, acá está hablando de la colocación de los cimientos del templo, y muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de las casas, ancianos, los que habían visto la primera casa, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría. Ahí tenían tanto gozo, tanta alegría, que lloraban. ¿Sí? Muchas veces, no sé si han notado, no es por echarme vainas a mí mismo, pero cuando, no sé, cuando están las alabanzas y terminan las alabanzas, yo me río. ¿Sí? No sé si lo han notado. No me río por burlarme. No me río porque, ay, vi tal cosa. No. Me río es porque hay gozo en mí y es mi manera de mostrarlo. ¿Sí? Y yo me río porque soy gozoso. Soy gozoso cuando estoy ahí adorando, alabando y, mejor dicho, yo me río. Amén. Entonces dice aquí el verso, y tengamos, bueno, el verso ¿qué? 13. Dice, y no podía distinguir el pueblo el clamor de los gritos de alegría de la voz de lloro, porque clamaba el pueblo con gran júbilo y se oía el ruido hasta lejos. Vuelve a repetir lo mismo. ¿Sí? Los gritos no son solo para acá. ¿Sí? Para que todo el mundo escuche que estamos en victoria. Amén. Y para que ellos también vengan a recibir de Cristo. Amén. La victoria no es solo nuestra, nosotros debemos compartírsela a los hermanos y a los que están afuera para que ellos también tengan victoria sobre sus vidas. Hay muchos que están tal vez pasando momentos terribles, ¿sí? Pero está deber de nosotros de compartirles la palabra. Amén. Para que tengan victoria. Dice siguiente punto. Dice, cantando salmos, himnos, cánticos espirituales. ¿Sí? Que es otra manera de ¿qué? De expresar nuestra alabanza. Dice Salmos 57, 7 al 11. Salmos 57, 7 al 11. 7 al 11. Dice, pronto está mi corazón, oh Dios, mi corazón está dispuesto. Debemos disponer ¿qué? Nuestros corazones. Cantaré y trovaré salmos. Despierta, alma mía, despierta, salterio y arpa. Me levantaré de mañana. Te alabaré entre los pueblos, oh Señor. Cantaré de ti entre las naciones. Porque grande es hasta los cielos de tu misericordia y hasta las nubes tu verdad. Exaltado sea sobre los cielos, oh Dios. ¿Sobre qué? Toda la tierra sea tu gloria. Amén. Cuando aquí adoramos, ¿sí? Lo hacemos con
himnos, cánticos, ¿sí? Normalmente el Señor nos dio esta voz también para proclamarlo, amén. Ha dado letras a muchos cantantes, perdón, adoradores, ¿sí? Para adorar a Dios, ¿sí? Él no da ese talento para que se quede ahí con Él, no. Él dio los talentos de escribir letras para que todos podamos alabarle a Dios, amén. Entonces, ¿qué pasa aquí? El Señor nos muestra que debemos hablarlo con himnos, con cánticos espirituales. Si ustedes miran las canciones que uno pone o ponemos aquí, normalmente siempre al principio lleva el título y el nombre del autor, para que usted en casa también tome nota de eso y en la casa también celebre. ¿Amén? Porque eso es aquí y también en su casa. ¿Amén? Ahora, bueno, con risa también, como les decía, vamos a ir a Salmo 126. Salmo 126. 126, 2 al 3. Dice, entonces nuestra boca se llenará de risa y la lengua de alabanza. Entonces dirán las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Estamos alegres. ¿Sí? La risa también es una alabanza para Dios. ¿Sí? Una risa santa. ¿Sí? No burlesca, no, una risa santa. Amén. Entonces podemos alabarlos hasta con eso, ¿sí? Y que uno muchas veces no pensaba que también con la risa. Esas son expresiones orales. Vamos a ir con expresiones corporales. Amén. Vamos a ir a Romanos 12:1. Romanos 12:1. Amén. ¿Quién lo tiene ya? Bueno, una hermana que lo lea, por favor, que me ayude a leer. No todas, una. Dice, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentes vuestros cuerpos, ¿qué? Sacrificio vivo y santo. Su cuerpo es templo del Espíritu Santo. Amén. ¿Y qué pasa con ese cuerpo? Ese cuerpo, cuando lo presentamos ante Dios, debemos estar dispuestos a morir a la carne y presentar nuestro cuerpo como una ofrenda o un instrumento. ¿Sí? ¿Qué es la diferencia entre los bailes de afuera y las danzas? Nosotros danzamos es para qué? Para glorificar a Dios, no para mostrar el cuerpo, ¿sí? No para deleitarnos en lo que la persona hace o no hace. No. Amén. Entonces, por medio de nuestro cuerpo también podemos alabar a Dios. Amén. Otra manera corporal, inclinándose, arrodillándose, postrándose. Vamos a ir a Filipenses 2:10. Es 2:10. ¿Esa agua es mía? ¿Sí? Amén. Se me está acabando la batería. Filipenses 2:10. ¿Quién ya lo tiene? Otra hermana, la hermana Elsa, que está que se lee una. Amén. ¿Qué pasa con esto? El arrodillarme significa honra. Por eso es que usted no debe arrodillarse ante nada más. ¿Sí? Porque eso qué es idolatría. ¿Sí? Usted no debe arrodillarse ante nada más, solo ante su Dios. Amén. ¿Y qué pasa aquí? Vemos también que, bueno, vamos a ir a Efesios 3:14. Efesios. Dice Pablo, por esta causa que hago, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pablo entendía el principio de arrodillarse, ¿sí? De que me inclino a Dios, de que me rindo a Él, amén. Daniel también en Daniel 6:10 decía que él se arrodillaba ¿cuántas veces al día?
3, cuando escuchó lo de Nabucodonosor, ¿el qué hizo? ¿A él no le importó? Y así debe ser. ¿El qué hizo? Él hubiera podido estar orando, digamos, en el segundo piso y cerrar las ventanas. No, él abrió las ventanas y él no le importó. Y él se arrolló y oró. Amén. Entonces, ¿qué pasa esto? Ya sabemos que después que pasó lo del foso de los leones, el Señor lo sacó. Entonces, cuando yo honro a Dios, ¿qué pasa? Él me honra. Amén. Y dice, Daniel se arrollaba ¿cuántas veces? 3 veces al día. Y uno a veces le cuesta arrollarse un ratico. Yo sé que muchas veces, por cuestiones de salud, uno no lo puede hacer. ¿Cierto? Sí, pero los que podemos, sí. Cuando usted pueda saltar, salte. Había una hermana acá que decía, mire, yo creo que tuve una operación o algo en la pierna y dijo, yo no puedo saltar. Entonces, pues le digo, usted salte, muévase, porque yo disfrutaría saltar. Sí, hay personas que se gozan la alabanza de diferentes maneras. Sí, pero si usted puede saltar, salte. Si usted puede dar un grito de júbilo, grite. Amén. Entrégale todo a Dios, porque le dio su voz, le dio sus piernas, le dio sus manos. Entonces es necesario ver eso. En Mateo 17, 14, si vemos casi la mayoría de personas que eran sanadas por Jesús, o algunas que narra la Biblia, se arrollaban, se postraban. Y dice Mateo 17, 14, vamos a ir rápido. Mateo 17, 14, dice, Jesús sana a un muchacho lunático. Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló, ¿sí? Se arrodilló delante de él, ¿qué haciendo? Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en fuego y muchas en agua, y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Imagínense. O sea, uno cuando lee no sé, lee las historias, lee todo lo que pasó antes, uno se da cuenta que la gente también pasa por lo que uno pasa, ¿sí? Que hay veces uno dice, Señor, pero yo oré por tal y se murió. Y eso pasa, ¿cierto? ¿Por qué? Porque en ese tiempo no entendía, el principio de la voluntad de Dios. Quería era que se sanara y que diera voces corriendo por las calles, y no, muchas veces ese no es ¿el qué? El propósito de Dios, la voluntad. Entonces, ¿qué pasa? Dice, respondiendo Jesús dijo, oh generación, ¿qué? Incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá, ¿sí? No sé, no estoy seguro, pero no sé si fueron todos los discípulos que intentaron sacar ese demonio, no sé, probablemente. Sí, y yo creo que más de uno no entendía por qué no salía, ¿sí? Y acá dice, reprendió Jesús al demonio, el cual que salió. No se puso a pensar, ay, este es Jesús, voy a sostener un ratico. No, él salió. Y este quedó sano en aquella hora. Y dice en el 21, Jesús dijo, pero este ¿qué? Género sale con oraciones. Amén. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo me arrodillo ante Dios, ¿sí? Es un acto de decirle, Señor, yo no puedo más. Es un acto de rendirme, de humillarme. Amén. Y al Señor le gusta ver eso. No le gusta que usted se arrastre por no. A él le gusta ver que usted le deja los problemas, que usted ya no se carga, porque es que créame que si usted intenta cargar sus problemas, ahí va a quedar. Porque no es sencillo. A cambio, si usted deja que Dios cargue sus problemas, es espectacular. Aquí yo no soy libre de problemas, ni ninguno de ustedes. No significa que porque seamos cristianos somos libres de problemas, no. Tenemos problemas, claro, pero tenemos a alguien que nos da la victoria, amén. Amén. Vamos a darle un aplauso al Señor en esta mañana. Gloria a Dios. Vamos a ir a Salmos 68:3. Ya miramos, las expresiones corporales las estamos mirando, que son por medio del cuerpo, inclinándose, arrodillándose, postrándose. Y última, danzando y saltando. Ahorita no se utiliza la palabra bailando, porque en la Biblia hay unas palabras que dicen bailando, pero en ese tiempo, pues, el baile no era el que usted conoce ahorita.
¿sí? Esa era una danza, digámoslo así en términos de ahorita, era una danza para Dios nomás, ¿sí? Ahorita no, usted ve esa perversión tan tremenda que tienen esos bailes de ahorita. ¿Y los bailes para qué son? Para mostrarse, los de ahorita, para mostrarse cada uno. En cambio, la danza es que yo entregar a Dios mi gozo. Amén. Entonces dice, Salmo 68:3, ¿quién lo tiene? Dice, 68, ¿qué? 3. Saltarán de alegría. Cuando usted tenga, o sea, ese gozo no lo comprima. Deje que el Señor fluya. Tengamos en cuenta que todo es con orden, ¿sí? Cuando, bueno, antes de la pandemia, cada año hacían un concierto en las iglesias, ¿sí? Y lastimosamente habían personas, ¿sí? Y yo estaba muchas veces ahí también, que lo que hacíamos era confundir el gozo con el relajo, la recocha. Entonces, desde el desorden, entonces decían, salte y todo el mundo a empujar. No era tanto como el mundo que patadas y no, pero siempre era un relajo en un concierto. Que uno dice, un concierto, bueno, pero no. Hay que entender eso. Que el gozo es para Dios, no, el gozo no es para, amigo, ta, amigo, ta. No. ¿Sí? No es para compartir golpes, compartir bendiciones, no. Es para gozarme en la presencia del Señor. Cuando usted sienta ese gozo, salte. ¿Sí? Porque muchas veces uno no salta. Porque lastimosamente, y a mí me pasa eso, pero ese no está saltando, yo porque tengo que saltar. Me da pena, a uno le da pena tomar la iniciativa o no, ¿cierto? Hay veces, sí, hay veces. Entonces, es necesario que nos gocemos en la alabanza, ¿sí? Mis hermanos, dice la palabra que nuestra vida, bueno, nuestra vida sí puede ser como una niebla, ¿sí? Neblina. ¿Qué pasa? Que hoy puede estar y mañana no, ¿sí? Entonces, disfrútese cada momento. Hoy no sabemos si esta semana bueno, ya sabemos que no vamos a tener cultos, ¿no? Pero no sabemos si después nos cierren. No tenemos idea. Pues les digo, los miércoles, digamos, cuando haya culto o algo, disfrútese la alabanza, disfrútese la oración, disfrútese la oración, la palabra, ya que está usted personal, ¿sí? Disfrútesela, porque no sabemos si mañana nos cierren. No sabemos qué vaya a pasar mañana, no sabemos qué va a pasar este año, no sabemos. Lo más probable es que ese año sigamos así, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Disfrute cada momento aquí, son solo 2 horas. En este caso son 2 horas al día porque estamos en ayuno, pero normalmente semanalmente eran 6 horas de culto general, 6 horas, ¿sí? ¿Cuántas horas hay a la semana? Ni idea, son 24 por 7. 130 y tanto, más o menos. Pero ¿qué pasa? De esas entrega solo 2 horas, digamos que usted venga a un culto a la semana, 2 horas, y se aburre, y cada ratico está mirando el reloj. Yo sé que no es fácil, pero son solo 2 horas para Dios. Yo sé que podemos dar lo mejor de nosotros, amén. Listo, ya terminamos esa parte y vamos a la última parte y ya terminamos. Dice, expresiones instrumentales. Vamos allá, Salmos 150, que es los últimos versículos de Salmos. Salmo 150. Bueno, leamos todo el 150, que es bonito. ¿Amén? Bueno, vamos a leerlo. Cada uno va a leer un versículo. Intentemos que los que no han leído, lean. Entonces, no todos. Voy a empezar yo entonces. Y siguen, ¿listo? Dice el primero, alabad a Dios en su santuario. Alabarle en la magnificencia de su firmamento. Otro, por favor. El 3. 4.
Y el último. Ajá, que es Jehová, que es una abreviación de Jehová. Entonces, dice alabarle a Dios en su santuario, alabarle en la magnificencia de su firmamento, alabarle por sus proezas, por lo que hizo, conforme a la muchedumbre de sus grandezas, alabarle a son de bocina, o sea que cuando suene un instrumento, alábele. Alabarle con qué, salterio. En este tiempo pues no hay salterio, no sé cuál era el salterio, ¿alguno sabe cómo era un salterio? No sé. Sí, yo creo que sí. Un arpa, sí. Pandero y danza. ¿Sí? Ahí no solo menciona instrumentos, sino también con la voz y con la danza. Címbalos resonantes, címbalos de júbilo. Y al final resume todo lo que respira, alabe a Jehová. ¿Sí? Entonces debemos alabarle con instrumentos. Amén. Nuestras manos son un instrumento. Nuestra voz es un instrumento. ¿Sí? Musicalmente la voz es un instrumento. Amén. Vamos a ir a Job 21:12. Antes, Job 21:12. 21:12. Dice, al son del tamboril y de cítara saltan y se regocijan al son de la flauta. ¿Sí? Normalmente cuando ustedes escuchan un instrumento, uno musicalmente cuando está enseñando música, dice, bueno, cuando usted escucha un instrumento, cada instrumento tiene como su característica principal, ¿sí? Usted escucha una arpa y todo bonito, una arpa, todo bonito. Escucha una batería, ya es algo más fuerte, ¿cierto? Algo que le da como fuerza. Escuchan un violín y quedan ahí durmiendo. Porque el violín es, o sea, escucha un violín es muy bonito. ¿Escucha un piano? Puede ser, dependiendo. La guitarra, lo mismo. Hay guitarras que son espectaculares. Se escucha la voz. ¿Sí? ¿Y qué pasa con esto? Cuando yo doy mi voz a Dios, estoy dando el instrumento que Él me dio. Él no le importa si usted es afinado. El adorador no viene de una voz bonita. El adorador viene del corazón. ¿Sí? ¿Amén? Entonces dice Job 21, ¿qué? 21:12, sí. Al son del tamboril, o sea, al sonar el instrumento, ejemplo, digamos guitarra, el piano, saltan y se regocijan al son de flauta. Regocíjese. Amén. Regocíjese porque usted también nos ayuda. Nosotros, los que estamos aquí, no somos los adoradores, somos todos. Nosotros lo que hacemos es preparar la atmósfera para que usted adore a Dios, pero depende de usted. Sí, acá mejor dicho puede sentirse la presencia, o al revés, allá puede sentirse la presencia, pero si el que está aquí no está conectado. Okay. Entonces, vamos a ir a 1 Samuel 16. No hemos leído harta Biblia, pero muy bien. 1 Samuel 16, Señor, que haya 16. 16:14. Dice, David, ¿qué? Toca para Saúl. Saúl. Dice, el espíritu de Jehová se apartó ¿de quién? De Saúl, y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Y los criados de Saúl le dijeron, he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Perdón. Diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen ¿a quién? A alguno que sepa tocar el arpa. En ese tiempo, bueno, ahorita en música hay muchos niveles que uno encuentra, básicos, intermedio, experto, XY, ¿sí? Tú vas a regalar. Pero en ese tiempo, ¿ustedes creen que él sabía tocar escalas y que todo? No. Puede ser que lo tocara sencillo, ¿sí? Pero ¿qué hacía? Dice, vamos a leer el 19. Y Saúl envió mensajeros a Isaí, diciendo, envíame ¿a quién? A David tu hijo. El que está con las ovejas, el que olía a chivo. ¿Y qué pasó? Y tomó Isaí un asno, bueno, leamos el 21. Y viniendo David a Saúl, estuvo delante de él, y él le amó mucho, y le hizo su paje de armas. Y Saúl envió a decir a Isaí, yo te ruego que esté David conmigo, pues ha hallado gracia delante de mis ojos. Y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, ¿qué pasaba?
David tocaba el arpa y Saúl tenía alivio. Alivio. ¿Estaba qué? Mejor. Y el espíritu malo se apartaba. Amén. Si ustedes miran, y yo estaba comentándole esto a los muchachos, uno de los ministerios que más se ve en la iglesia, ¿cuál es? De la alabanza. Un ejemplo, les estoy dando un ejemplo. Si ustedes entran a la iglesia, ¿ustedes se dan de cuenta si faltaron las maestras? ¿Mm? Por ahí si el niño baja y le dice a uno, de resto no, ¿cierto? Que si, digamos, el ministerio de intercesión no oró hoy, ¿ustedes se dan de cuenta? ¿Saben que el ministerio de intercesión no oró a las 4 de la mañana? Sí, hay ministerios que son columnas, pero no se ven. ¿Sí? Que sostiene la iglesia, claro. ¿Cierto? Si ustedes miran, el único ministerio que creció fue el de intercesión. ¿Sí? ¿Y cuál es el ministerio que más se ve? Los servidores y el de la alabanza. ¿Sí? Por eso es que la alabanza a veces va así y después y vuelve a subir, vuelve baja. ¿Sí? Porque es el ministerio más atacado. Porque el diablo sabe que por medio de los instrumentos podemos echar fuera demonios, hay sanidad, podemos conectarlos a usted para que usted adore a Dios y reciba la palabra bien. ¿Sí? Por eso se toca primero las canciones y luego la palabra. Porque las canciones los preparan a ustedes para que ustedes reciban. Entonces nosotros ya preparamos eso, ahora ustedes deben prepararse. ¿Sí? Por eso es necesario venir, si es posible, obvio, si es por trabajo pues diferente, pero si es posible venir al tiempo de la oración, que es donde empieza en sí el culto, la oración, la alabanza, van a comer esa comida de palabra de una manera espectacular. Pero si venimos por ejemplo, ay no, la alabanza no me gustó, la oración no, a mí me gusta orar, a mí me gusta orar, lloraba y lloraba, Señor, gracias por tal, y me ponía a hablar de gracias por el piano, gracias por la base, gracias por ¿sí? Y me costaba, ¿sí? Y después yo me acuerdo que Dios usó a mi mamá, que se venía todos los días a las 4 de la mañana sola. Y yo no, o sea, yo no soy de los que se relaja y bueno, Dios la bendiga. No, yo me paro, me quedo en la esquina mirando hasta que llegue. ¿Sí? Y entonces yo no sé. Y bueno, el Señor puso ahí como sí. Y yo empecé a venir con ella. ¿Sí? Y ya ahí aprendí a orar. ¿Sí? Me acuerdo que esa era 2 horas. 2 horas, orando 2 horas. Y yo ya a los 10 minutos, yo, Señor, ¿qué digo? Y yo miré para todo lado, y mi mamá, y la hermana Elsa, y las otras hermanas orando, y yo mirando. Yo sabía que me pongo a tocar. y yo miraba al piano, pero yo qué hacía. Y Dios empezó a ponerme palabras. ¿Sí? Entonces empezó uno a decir, ay, no, ya la oración no es solo, Señor, gracias por la comida, el almuerzo, mis papás, y ya. No, empiezan a fluir palabras, amén. Entonces, ¿qué pasa? Cuando usted aquí está hablando de los instrumentos, ¿sí? Cuando usted canta, cuando usted adora, el diablo no puede resistir eso. Y él se le manda con toda. ¿Sí? Decía el pastor que a los presidentes el diablo no les manda un demonio ahí que lo asuste de noche. No, les manda el más fuerte, porque tienen a cargo mucho. ¿Sí? Por eso aquí también. ¿Sí? Aquí yo estoy de pies porque Dios me ha sostenido, si no estaría en el suelo. ¿Sí? Y es lo mismo con la mayoría que hemos estado aquí. El Señor es el que nos sostiene. ¿Sí? Y somos instrumento de Él. Amén. Y terminamos con esto. Por medio de las manos. Entonces, las manos también son un instrumento. Vamos a ir a Salmos 28:2. Salmos 28:2. Salmos 28:2. 28:2 dice, oye la voz de mis ruegos cuando clamo a ti, cuando alzo mis manos, ¿hasta dónde? Hasta tu santo templo. Y vamos a mirar Éxodo 17:12. Aquí está hablando de las manos tienen un rol importante. Éxodo, ¿qué? 17:12. Y esta historia es muy
Bueno, todas las de la Biblia son, pero hay unas que lo dejan a uno. Wow. Dice, y las manos de Moisés se cansaban, obvio. Me acuerdo una vez que estábamos en un encuentro y una persona se puso a molestar. ¿Y qué pasó? Y el pastor muy sabiamente dijo, venga, venga usted para acá, venga. Era un señor grande, musculoso, así como uno. Y le dijo, ponga las manos de lado. Pues él puso las manos de lado. Y no me las va a bajar a la altura de los hombros. Duró 2 minutos y no pudo. Empezó a bajar. Y ya uno le ve las manos. Y otra vez, no, levante esas manos. Levántelas. ¿Qué? Hay cansancio físico. ¿Y qué pasa aquí? Moisés también se cansaba. Por lo que tomaron, los israelitas eran muy, en ese tiempo sí, sin abejas, muy pilos. Porque ¿qué hicieron? Mira lo que hicieron, dice, tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, o sea, para que se sentara. ¿Y qué pasó? Y se sentó sobre ella y Aarón y Hur le sostenían sus manos. ¿Por qué debía tener las manos levantadas? Para la victoria. Pero él se cansaba. Entonces, ¿qué hicieron? Aarón y Hur sostenían sus manos. Las manos traen victoria. Por eso cuando decimos cuando estamos cantando la canción levanto mis manos o alguna canción, es para que usted levante las manos en señal de rendición y Dios le da la victoria. ¿Sí? No es para, ay, que la letra salió muy bonita, no. Es para que Dios le dé la victoria, pero también que usted se mueva. ¿Sí? Imagínese usted allá mirando el techo, Señor, le dame la victoria. No, le gusta que usted deje ese confort. ¿Sí? Dios no es un Dios de protocolos. Él no dice, bueno, venga usted aquí vestido, venga usted, mejor dicho, derechito, parece firme. No, no. O no sé si se acuerden de la parábola del publicano y del publicano, ¿cuál? El fariseo. El fariseo todo, Señor, yo doy el diezmo, Señor, yo le doy ayudas a los pobres, sí, se empezó a gloriar. Y el publicano, ¿qué hizo? ¿No? Él ni siquiera miraba arriba. Él se arrodilló, él se agachó. ¿Sí? Entonces, queremos entregarnos. Amén. Y entonces, cuando yo adoro, alabo, exalto a Dios, soy agradecido, deleito a Dios. Él se deleita en las alabanzas de su pueblo. Lo glorifico, porque nuestro propósito, además de llevar el evangelio, es glorificar a Dios. Amén. Y soy edificado. Vamos a leer ese último versículo y terminamos. Judas 1:20. Judas 1:20. Judas 1:20. Amén. ¿Cuántos han recibido el Señor esta semana? Les invitamos a que sigan viniendo mañana. Mañana es miércoles, ¿cierto? Mañana y el jueves. Que el jueves ya lastimosamente es como el último día, digámoslo así. El viernes es el último día, pero el último día presencial es el jueves. Así que el jueves vamos a tener alabanzas, adoración, mejor dicho. Gócese de la mejor manera. Amén. Dice, pero vosotros ¿qué? Amados, tan bonito como el Señor nos habla, ¿no? Amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu. Cuando yo adoro, cuando yo alabo, soy edificado. Soy edificado. Mientras yo voy entregándolo a Dios, Él me va levantando. Amén. Amén. Vamos a orar. Póngase de pie, si quiere, sentado, arrodillado, como quiera. Vamos a orar un ratico. Vamos a decirle al Señor que le damos gracias porque estamos aquí, ¿sí? Porque Él ha traído ese sentir de que estemos aquí, ese sentir de ese ayuno de 40 días. Amén. Cierra sus ojitos ahí donde está. Padre, te damos gracias, Dios, por un momento más en tu presencia, Dios. ¿Qué haríamos, Señor, si tú no estuvieras aquí, Dios? ¿Dónde estaríamos, Señor, si tú no hubieras mandado a ese pastor, Dios, a ese evangelista, a esa madre, Dios, que nos hubiera predicado, Señor? Estaríamos perdidos, Dios, pero estamos aquí contigo, Dios. Hoy, Señor, queremos levantar, Dios, una voz de gratitud, Señor, porque has sido bueno estos 40 días de ayuno, nos has edificado, Dios,
porque has tomado control, Señor, de nuestro interior, Dios, porque te has movido de una manera sobrenatural, Dios. Hoy recibimos, Señor, tu bendición, Dios, y sabemos, Dios, que tú nos has dado, Señor, la victoria en estos 40 días de ayuno, Dios, que tú eres, Señor, grande con nosotros y que tú honras, Señor, a los que te honran, Dios. Hoy estamos delante de ti, creemos, Señor, que el diablo no tiene derecho ni tiene poder contra nosotros, Dios, sino que tú nos has dado la victoria, Señor. Dice tu palabra, Dios, que Jehová de los ejércitos está con nosotros, Dios, nuestro refugio, Dios, nuestra esperanza, Señor. Eres tú el Dios de Jacob, Dios, el Dios de nuestros padres, Señor. Hoy te entregamos nuestras vidas, Señor, te entregamos nuestro corazón, Señor, y hoy te damos gracias, Señor, por este día de ayuno, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Levante ese aplauso al Señor en esta mañana. Les invitamos a los que nos están viendo a que compartan los videos, no este nomás, sino todos, porque todos son de gran edificación. Y nos vemos mañana. Amén.